Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos todos, todas, espíritus encarnados y espíritus desencarnados que acudís aquí a aprender como lo hacemos nosotros. Daros muchas gracias por acompañarnos, bueno, todo lo que vamos a recibir, ¿no? En el día de hoy, como siempre. Como sabéis, estamos en las actividades prenavideñas que siempre celebramos estas fechas, pues reuniéndonos con amigos, con amigas, con compañeros de ideal, que tienen para nosotros, bueno, que son personas de gran interés, ¿no? Por sus conocimientos, por lo que pueden compartir con nosotros y que nos dejan siempre unas enseñanzas magníficas acerca de los temas que desarrollan. Y tenemos después todo el periodo navideño para reflexionar mucho sobre estos conocimientos y resetearnos y preparar, ¿no? El nuevo periodo, el nuevo año que vamos a comenzar. Como sabéis, siempre en estas actividades hacemos una lectura de armonización, una lectura previa muy bonita que nos va a servir para ponernos en sintonía con todo aquello que después nuestra invitada, la doctora Sara Castro, a la que doy la bienvenida con mucho cariño, nos va a desarrollar. Así que, Sara, cariño, cuando tú quieras. Muchas gracias, Valle. Bueno, vamos a compartir, como decía nuestra compañera Valle, con ustedes una lectura del libro Momentos de Salud y de Conciencia, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Joana de Ángeles. Para la misma hemos extraído una serie de párrafos no consecutivos del capítulo 10, titulado Reencarnación y Conciencia. Y dice así. La conquista lúcida de la conciencia genera espacios para el entendimiento de las leyes que rigen la vida, facultando el progreso del ser humano que se entrega a la tarea de educación personal y por consiguiente de la sociedad donde se encuentra. La reencarnación es el instrumento de progreso del ser espiritual. Este a veces expía cuando son graves sus delitos, sometiéndose a las aflicciones que constituyen disciplinas educativas mediante las cuales los deberes a cumplir se fijan en los paneles profundos de la conciencia. Otras veces sufre probaciones que fortalecen las fibras morales responsables de la acción que dignifica. Lejos de ser un castigo, la dádiva del renacimiento corporal es una bendición del amor, que auxilia al espíritu a desarrollar los recursos latentes en él, cual tierra sembrada y abonada que está en condiciones de transformar la semilla diminuta en el vegetal exuberante que en ella duerme. Por tu parte, ante esa realidad, amplía tu conciencia a través de la meditación y actúa con seguridad ética, entregándote al compromiso de iluminación desde ahora. Nunca postergues tus deberes con el pretexto de que tendrás futuras oportunidades. Tu conciencia dirá que hoy y aquí se encuentra el momento y el lugar para la construcción de tu ser espiritual, que se debe elevar liberándose de los atavismos primitivos y de las pasiones perturbadoras. La conciencia de la reencarnación te impulsará al progreso a través del amor y del bien, sin alternativas de fracaso, porque la luz de la felicidad que brilla delante será el estímulo para que alcances la meta. Sin la reencarnación, la vida inteligente retornaría al caos y la lógica del progreso quedaría reducida a la estupidez, a la ignorancia. Lentamente el ser avanza y de etapa en etapa adquiere experiencia, conocimiento, sentimiento, sabiduría, conciencia. En el libro de los espíritus, parágrafo 170, encontramos el siguiente diálogo. ¿En qué se convierte el espíritu después de su última encarnación? En espíritu bienaventurado, es espíritu puro. Para ese desideratum final, la conciencia de las reencarnaciones es indispensable.
Bueno, es un extraordinario mensaje de nuestra querida Joana de Ángelis. Qué importante, ¿no? Qué importante es tener el conocimiento, ¿no? De que la vida no se termina en el momento de la muerte física, sino que necesita de una serie de reencarnaciones, ¿no? Para experimentar nuevas experiencias de las cuales debemos integrar en nosotros el aprendizaje que nos permitirá alcanzar progresivamente esa maduración espiritual, ¿no? Hasta convertirnos finalmente a través del trabajo personal en espíritus puros. Y para eso, pues nada mejor que este mismo presente para comenzar nuestra andadura de forma consciente. Bueno, muchísimas gracias y Rosa, cariño, cuando quieras. Bueno, pues daros las gracias, Valle, Sara. Y voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Es la doctora Sara Castro, una persona realmente que traslada muchísima paz. Es una persona apasionada por lo bueno y bello de la vida. Estudiante de la doctrina espírita desde hace 15 años, tomando, ella dice, como valor personal amar a Dios desde una fe razonada, coherente y con demostración científica. A los 4 años, muy pequeñita, se manifestó en ella la mediunidad, medium de efectos físicos y de incorporación. Conoció la doctrina espírita en la ciudad de La Rioja, Argentina, donde participó como estudiante en los centros espíritas Tercera Revelación y AEDEAC durante los años 2009 a 2016. Es participante del programa Concafras de 2016 al 2021 y en la actualidad integrante de la Asociación Médica Hispanoamericana desde 2023, directora del proyecto de investigación, qué interesante, oración como terapéutica no farmacológica en pacientes con hipertensión arterial. Qué bueno. También se desarrolla como conferenciante en defensa de la vida, promotora de la campaña Madre Teresa de Calcuta en Argentina. Es fundadora del grupo de estudios Dios, Cristo y Caridad desde el año 2020 hasta la fecha. Autora del libro Aborto Espiritual, que está próximo a salir. No sé si ya ha salido o le queda poquito, ahora nos cuentas. A través del tiempo entendió que su misión en la vida era transmitir la alegría de vivir y las ganas de superarse constantemente, desafiando metas y rompiendo barreras y estructuras que nos impiden brillar con toda nuestra esencia. Actualmente reside en Arabia Saudita, tiene como objetivo formar un grupo de oración con la pequeña comunidad cristiana residente en dicho país y transmitir lo aprendido a través de sus libros. Bueno, creo que estás inmersa en muchos proyectos, todos para trasladar pues la belleza de los principios espíritas, del amor, de la caridad y sé que haces una labor muy bonita y con resultados magníficos. Sara, hoy nos vas a hablar de reencarnación y esperanza y te vamos a escuchar con toda nuestro corazón y te damos nuestra gratitud por estar aquí en este centro espírita León Denis, que es el tuyo ya. Un abrazo, gracias por estar, Sara. Muchísimas gracias, Rosa, y a todos los integrantes del Centro Espírita León Denis, porque vivir en un país musulmán teniendo la doctrina cristiana no es fácil, ¿no? Pero a mí me llena de alegría el poder dar estas charlas, por eso estoy muy agradecida, porque a mí se me ocurre, ¿no? Que se forma una cuña de luz que puede hacer que espiritualidad benevolente pueda ingresar a estos países y dar el consuelo de la doctrina de Cristo, que realmente los países musulmanes tienen muchas cosas muy lindas, pero la doctrina, la falta de la doctrina de Cristo se nota. Y yo soy una agradecida de haber nacido en Latinoamérica, donde somos tan cálidos y de haber
conocido la doctrina cristiana, ¿no? Muy Bueno, bien. y Pues adelante, en querida. Te dejamos con la sí, ahora conferencia. vamos a desarrollar el tema, Sí. sí. ¿Podemos poner la primera diapositiva? Bueno, gracias, me encanta el tema reencarnación y sobre todo la esperanza que trae la reencarnación, porque muchas veces nosotros tomamos la vida desde un punto de vista material y ese era mi caso. Yo durante muchos años estuve inmersa solamente en la parte material y a pesar de mi trabajo en la medicina, no me importaba las emociones, el espíritu, no me importaba nada. Era una persona, un médico muy frío y que solamente se ajustaba a las normas. Pero por casualidad o por causalidad, empecé a trabajar en las unidades de terapia intensiva, donde recibían personas que se hacían abortos clandestinos. Entonces yo en ese momento, desde mi materialidad, pensé que el aborto legal era una gran solución. Pero ¿qué pasó? Quedé embarazada y tuve un episodio cercano a la muerte durante el parto. Pude desprenderme de mi cuerpo material, pude percibir todas las sensaciones espirituales, escuchar los pensamientos de los médicos que estaban tratando de salvarme la vida, sentir el frío de la muerte y eso hizo que yo empiece a estudiar la vida, la muerte y entre ellas la reencarnación. Así que hoy voy a presentarles este resultado de 20 años de estudio, de a poquito, por supuesto, y que la doctrina espírita yo creo que me ha salvado la vida porque tener la mediunidad sin el conocimiento espírita es muy duro. Entonces, adelante con la siguiente diapositiva. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros entendemos a la reencarnación ya desde Platón. Sócrates y Platón ya nos hablaron acerca de la inmortalidad del alma y como nos lo enseña el Evangelio según el Espiritismo, son precursores de la doctrina de Cristo. Ni que hablar de Jesús, quien nos aclaró que nadie va a poder ver al Padre sin haber nacido de nuevo y muy poca gente lo entendió y aún muy poca gente entiende esta máxima de Jesús, pero él fue muy claro y ya nos lo explicó que hay que nacer, renacer varias veces para poder pulir todas estas imperfecciones que nosotros traemos en nuestro espíritu. Luego tenemos la teoría de Einstein de la no materia, donde él investigó hasta un punto donde no pudo llegar más y se dio cuenta que existía algo más allá del mundo material. Y la biología celular que estudia de que existen recuerdos y existen memorias en la célula, que por supuesto esto se cree desde el punto de vista material, que van más allá de la vida presente, y la física cuántica que nos ha enseñado que existe una conexión espiritual desde el punto de vista de nuestros átomos. Todo esto, la medicina tiene muchísimos estudios hechos en las células, genética, pero llega hasta un punto. La medicina no nos explica enfermedades congénitas como tener los pulmones de un fumador siendo recién nacido. No nos explica la enfermedad de Aran-Duchenne, donde nosotros, por ejemplo, vemos que un niño que venía desarrollándose completamente normal hasta los 8 años, a los 8 años empieza a atrofiar los músculos de las piernas y pierde la motilidad de las piernas sin ninguna explicación científica. La medicina no nos explica cómo nosotros tenemos una persona con fibrosis quística, que es la enfermedad como si fuera un hígado cirrótico, la misma imagen, la misma estructura, la misma citología de un hígado cirrótico en un recién nacido que nunca tomó alcohol. Sin embargo, donde la medicina tiene su límite, la doctrina espírita, y esto fue algo que a mí me convenció porque yo era una persona que no entendía muchas cosas de la medicina, la doctrina espírita lo explicó. La que sigue. Y nosotros tenemos la primera evidencia
de lo que la doctrina espírita nos explica acerca de la reencarnación en el libro de los espíritus, en la pregunta 344. La siguiente diapositiva. En esta pregunta, Allan Kardec y su equipo preguntó a la espiritualidad superior, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Y la espiritualidad superior ha aclarado que la unión comienza en la concepción, pero esta unión no es completa hasta el momento del nacimiento, y el espíritu designado para habitar ese cuerpo se une por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta que el niño nace. Entonces, acá empieza la explicación científica y la explicación espiritual que nos da la espiritualidad superior de qué está pasando con estas enfermedades congénitas, que estas enfermedades congénitas ya vienen puestas en el perispíritu de la persona y que terminan desarrollándose en el cuerpo material a través de esta unión fluídica que empieza en la concepción. En el libro, hay un episodio muy importante en el libro Religión de los Espíritus, del Espíritu Emmanuel, adelante, donde en este libro, en el capítulo 38, que se denomina Suicidio, el Espíritu Emmanuel nos explica de que no hay forma de escapar a la ley de causa y efecto. O sea, si nosotros hemos cometido una causa, vamos a tener el efecto, ya sea en esta encarnación o en la siguiente encarnación. Y allí nos explica que aquellas personas que han cometido suicidio, por ejemplo, con veneno, van a alterar de tal manera su perispíritu que ese perispíritu va a tener que ser reparado a través de una siguiente encarnación, como son a través de un cuerpo que venga con malformaciones en las válvulas cardíacas, un cuerpo que tenga alteraciones digestivas o un cuerpo alteraciones endócrinas. Yo recuerdo en los primeros años de medicina en Argentina, yo trabajé al norte de Argentina, en una ciudad fronteriza que tiene límite con el país que se llama Bolivia. Y Bolivia, lamentablemente, es un país donde hay muy baja educación. Entonces, nosotros recibíamos gran cantidad de personas que ingerían ácido para suicidarse. Ese ácido producía una esofagitis y esa esofagitis producía que el esófago se pegue entre sí. Esta afección ¿queda en esta encarnación? No, por el proceso de histogénesis espiritual pasa al perispíritu y del perispíritu, cuando al espíritu, una vez que ya haya sido programada su reencarnación, seguramente va a tener que repararlo con la afección que se denomina atresia de esófago, que es una afección congénita que la ciencia aún no tiene explicación. También el espíritu de Emmanuel nos explica que aquellas personas que han incendiado su cuerpo en una encarnación, que sería la causa, van a tener el efecto en la siguiente encarnación, con enfermedades como la ictiosis, que son ampollas de causa autoinmune, o sea, que se generan espontáneamente en el cuerpo y que son muy difíciles de erradicar y para las cuales no existe una cura, como la ictiosis y el pénfigo. Y cuando uno ve a una persona con pénfigo, se queda sorprendida. ¿Por qué? Porque esas ampollas son similares a las quemaduras y es una persona que no se ha quemado, sino que ha autogenerado esas ampollas espontáneamente. También nos explica Emmanuel que aquellas personas que se han asfixiado pueden tener enfisemas espontáneos, por supuesto, congénitos y quistes pulmonares. Entonces, nosotros, la reencarnación no es, yo me preguntaba, la reencarnación es una creencia religiosa porque la doctrina espírita es una doctrina reencarnacionista, así como el hinduismo, así como los lamas los lamas budistas que están en el Himalaya.
Es por eso que nosotros creemos en la reencarnación, porque es una creencia, y como también muchas personas, cuando yo a veces doy charlas en defensa de la vida sin aborto, que damos charlas en las escuelas, en las universidades, muchas personas me dicen, eso es una creencia. No, no es una creencia, es ciencia, y ahora lo vamos a demostrar con la siguiente diapositiva. En la reencarnación, hubo muchos, como sabemos, la India es un país reencarnacionista y es un país que cree en su mayoría la población de que la reencarnación existe. Ahora, hubo un científico que es el doctor, nunca me acuerdo del apellido, es Banerjee. Él hizo un estudio científico y empezó a juntar casos de reencarnación. Entonces, el doctor Banerjee no se podía explicar por qué había niños pequeñitos de 1 a 4 años que recordaban exactamente su vida anterior, quiénes habían sido, dónde habían vivido, quiénes habían sido sus familiares. Entonces empezaron a juntar casos científicos y los presentó él en la Universidad de Virginia. Se lograron juntar en aquella época con los estudios del doctor Banerjee en total 2.500 casos que están actualmente documentados y registrados en la Universidad de Virginia, y son casos confirmados donde niños de 1 a 4 años recordaban su vida anterior y ellos se tomaron el trabajo de ir a confirmar de si esta persona había existido o no había existido o qué es lo que había pasado. La que sigue. También tenemos otros casos en la India, como por ejemplo el caso del doctor Anil Kumar, donde él escribió un libro que se llama El misterio de la reencarnación, donde menciona 1.200 casos de reencarnación. Y también tenemos los estudios del doctor Parishya en la India, que ha logrado investigar 8.000 personas, 8.000 casos de reencarnación, muchos de los cuales se han comprobado y otros no, pero a través de un método científico serio, donde se tomaba todos los datos del paciente y luego uno por uno a esos pacientes se iban a confirmar a dónde había vivido, con quién había vivido, si se estudiaban los registros para ver si esa persona realmente había existido de acuerdo a los relatos que tenían estos niños. Y una cosa importante que nos habló Banerjee y Parishya es que existe, ellos no podían llamar reencarnación porque no era un nombre científico, pero ellos le pusieron un nombre que se llamaba memoria extracelular. O sea, había algo, ellos simplemente confirmaron de que había algo más allá de las células, más allá de lo material, que permitía que estos niños de corta edad y que no tenían ningún tipo de experiencia ni de conocimiento de nada, porque son niñitos, recordaban los casos, recordaban vidas anteriores. La que sigue. Entonces, el doctor Banerjee trajo sus investigaciones a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Jan Stevenson, que pertenecía a la Universidad de Virginia, donde ahora están documentados esos 2.500 casos, Jan Stevenson le llamó la atención, captó la atención de este científico y decidió reproducir los casos de reencarnación del doctor Banerjee, reproducirlos en Estados Unidos. Jan Stevenson hizo un trabajo realmente muy meticuloso, un trabajo muy exhaustivo, y no estamos hablando de personas religiosas. El doctor Banerjee era hinduista, Jan Stevenson no pertenecía a ningún tipo de religión, sino que estamos hablando de personas desde la ciencia que han confirmado esta teoría de la reencarnación. Ahora, ¿qué sucede? Jan Stevenson fue más allá y empezó no solo a investigar los casos de niños de 0 a 4 años que recordaban la reencarnación, sino que también empezó a
darse cuenta de que había niños que tenían marcas de nacimiento, que se llama birthmark, y esas marcas de nacimiento correspondían a heridas producidas en encarnaciones anteriores. Y así tenemos, por ejemplo, el caso en la primera foto. Nosotros vamos a ver este niño que tiene una herida, una marca de nacimiento, una birthmark en el cuero cabelludo que correspondió a un lugar donde él había recibido un golpe traumático con un elemento contuso que produjo su muerte. O como el segundo niño, donde él relataba y recordaba que su pabellón auricular y su oreja había sido cortada y donde él nació con ese defecto de nacimiento. O como el tercer niño, donde recordó de que su encarnación anterior él se había caído de un tren y justamente el tren había arrollado esa pierna, la misma pierna en la cual él había nacido con esa amputación. En total, el doctor Ian Stevenson, aparte de muchos libros que publicó, logró juntar 2.600 casos de reencarnación comprobados. ¿Por qué? Porque él luego no solo se limitó a América, sino que expandió esta teoría reencarnacionista para ser confirmada a Asia y también a África. Y no solo para publicar un trabajo científico, para que una revista científica te publique un trabajo científico siendo médico, necesitas pasar muchos filtros y él logró publicar todas estas experiencias en revistas científicas de reconocimiento mundial, como son la revista JAMA, como son la revista Lancet, como son muchas revistas. ¿Y cuántas veces nosotros no encontramos personas que tienen marcas de nacimiento, que tienen manchas en la piel, que tienen alguna afección, que recorren y deambulan de médico en médico tratando de encontrar una solución, sin darnos cuenta que quizá estas marcas vienen justamente de una encarnación anterior? La que sigue. En el libro de los espíritus, Allan Kardec es muy justo y muy coherente, y esto a mí me encantó y me voló la cabeza cuando yo estudié la doctrina espírita. ¿Por qué? Porque Allan Kardec nos explica la diferencia que existe entre reencarnación, que es cuando el espíritu, después de la muerte, tiene todo un proceso de estudio, un proceso de evaluación. Están los ingenieros que van a diseñar su cuerpo, como nos lo explica André Luis también en el libro Los Mensajeros, y luego se le otorga a este espíritu un nuevo cuerpo que nada, nos dice Allan Kardec, que nada tiene que ver con el anterior, ¿sí? Mientras que la Biblia católica nos habla de resurrección, que significa que el mismo cuerpo de la persona va a volver a la vida. Y mientras que la teoría de los hindúes nos habla de metempsicosis, que es la creencia de que un espíritu de un hombre, una madre, un padre, puede reencarnar en un animal, en un gato, en un perro, en un pájaro, de acuerdo a su pensamiento. Pero ¿qué sucede? Acá Allan Kardec nos explica que resurrección es científicamente imposible y que metempsicosis también. ¿Por qué? Porque un espíritu evolucionado con un fluido evolucionado y un perispíritu con una organización biológica completamente diferente no puede nunca reencarnar en el cuerpo que fluídicamente, cuyo perispíritu también tiene su propia organización, de ningún tipo de animal. Entonces, acá a mí esto me aclaró muchísimo porque yo era algo que tenía esa confusión con la teoría hinduista, pero Allan Kardec es muy correcto y es muy preciso en el libro de los espíritus. La teoría reencarnacionista también ha venido
hacia América, y los estudios del doctor Banerjee y los estudios de Jan Stevenson también se han difundido a América del Sur y también se han difundido a Europa en países como Islandia, en países como Suecia, Suiza, donde también se han hecho estudios, se han reproducido los estudios de Jan Stevenson. Y en América se han logrado juntar en Brasil, a través de Hernani Guimaraes, 75 casos de reencarnación comprobada, y en Argentina nosotros tenemos 2 estudiosos de la reencarnación a través del método de regresión, como es el doctor Kabuli, que tiene muchos libros escritos, y como el doctor Anton Luna, que también, el doctor Kabuli no es estudiante de la doctrina espírita, pero el doctor Anton Luna sí, y también es conferencista, y ahí tiene muchos casos comprobados de reencarnación a través de las regresiones terapéuticas, porque justamente la regresión terapéutica llega a un momento en que pasa de la parte del útero hacia la encarnación anterior. Y a través de esta técnica se han podido curar muchas veces fobias, fobias que el espíritu traía de una encarnación anterior, como por ejemplo espíritus que habían fallecido ahogados, eh, tenían fobias al agua en esta encarnación, o espíritus que habían fallecido quemados también tenían fobias en esta encarnación. En nuestro centro espírita hemos tenido el caso de una persona que tenía fobia al fuego a tal punto que no podía siquiera tocar el fósforo, el cerillo, ¿sí? Para poder encender nada. Entonces, a través de la atención fraterna, a través de los estudios, esta persona ingresó en la atención fraterna, que tiene, digamos, estudios de la doctrina espírita, y la espiritualidad nos aclaró de que esta persona había sido en su encarnación anterior perteneciente a las hordas de los mongoles que habían incendiado muchísimos hogares. Entonces el fuego era como un recordatorio para este espíritu de que no podía volver a cometer esos errores y cometer esos crímenes. Entonces, la reencarnación es necesaria. ¿Por qué? Porque como nos lo aclara el libro de los espíritus, necesitamos de varias vidas para poder pulir nuestras imperfecciones. Una sola vida no es suficiente, una sola vida no nos alcanza. Muchas veces en una vida nosotros no logramos, por ejemplo, aprender la paciencia, la tolerancia, la benevolencia. Muchas veces en una vida nosotros no logramos aprender a poner límites o no logramos aprender a amar, como nos lo explica en el libro Los Mensajeros, el Espíritu de Emmanuel, donde el caso de una mujer que se casó con un señor que ya tenía un niño de 8 años. Y esta señora tenía tantos celos a ese niño que lo maltrataba, no lo cuidaba, y llegó un día en que fueron al río mientras ella lavaba la ropa, el niño entró a nadar y el niño se hundió en el barro, en el lodo, y le pedía ayuda a ella. Y ella, consciente de que él podía ahogarse, no lo auxilió y el niño se ahogó. Ese niño llegó al mundo espiritual con toda la parte nasal, tráquea, bronquios alterada por el agua, obviamente. Eso se trabajó en el mundo espiritual, los ingenieros del mundo espiritual diseñaron un nuevo cuerpo. ¿Y dónde iba a nacer? Justamente en el vientre de esta mujer que lo había dejado morir. ¿Para qué? Para aprender a amar, para que él perdone a su victimario y para que ella aprenda a amar a su víctima. Cuando el niño nace, nos lo cuenta el Espíritu Emmanuel, nace con al mes adquiere una angina diftérica,
que es una angina donde se producen capas membranosas en todo lo que es la garganta, y esas capas membranosas se inflaman y luego terminan produciendo una fibrosis que muchas veces lleva a la asfixia. Y eso fue lo que pasó con este niño. Este niño murió a los 30 días de haber nacido. Ella no tenía consuelo porque lo amó y él la perdonó, ¿sí? Entonces, la reencarnación es una nueva oportunidad que tenemos todos los espíritus para reparar nuestros errores de encarnaciones anteriores, y justamente vamos a ir a nacer en aquellos hogares o en aquellos lugares o bajo aquellas circunstancias que son necesarias para nuestra evolución espiritual. Como nos lo enseña en el libro Memorias de un suicida, Ivone Amaral nos cuenta ahí el caso de un profesor que él era intelectualmente muy elevado, pero emocionalmente no tenía control de sus emociones. Y este profesor tenía una amante, y esta amante era una joven muy bonita, y él tenía muchos celos, porque ella era muy bella. Entonces, un día, en un ataque de celos, con sus propias manos, él la ahorca, la asfixia, y luego él se suicida. Cuando él se suicida, va lógicamente al Valle de los Suicidas, por la vibración que tiene ese acto de agresión propia que como es el suicidio, y luego es rescatado en el Hospital María de Nazaret. Recordemos que María de Nazaret dirige este hospital con mucho amor para todas aquellas personas que han sufrido suicidio, y empieza todo el proceso de toma de conciencia y de estudio que tiene este espíritu. Cuando el espíritu pasan varios años, ya está preparado para una nueva encarnación, los ingenieros del mundo espiritual deciden quién va a ser su mamá, quién va a ser su papá, en qué país va a reencarnar y con qué cuerpo va a reencarnar. Entonces lo traen para presentarle el proyecto de reencarnación. Él viene contento y dice, ya sé, voy a reencarnar de nuevo en Portugal en una familia distinguida como la que yo pertenecía en mi vida anterior. Y le dicen, no, vas a reencarnar en una isla perteneciente a una colonia muy distante de Portugal, y mamá, papá no tienen estudios porque es necesario que vos eh, ayudes a adelantar esa población y esa persona con tu inteligencia y con tu estudio. Pero hay un detalle más. Como tu perispíritu ha quedado dañado por el acto, la causa vendría a ser de haber producido una muerte de una persona que nada tenía que ver, en ese momento él no era dueño de la vida de esa persona, con sus propias manos, pues vas a renacer sin manos. Esto le produjo a él un shock muy grande, a tal punto de que vino varias veces y volvió al mundo espiritual, no quería tomar esa vida, hasta que finalmente reencarnó. Entonces, la reencarnación es para nosotros una oportunidad de mejorar y de evolucionar si nosotros la vemos con los ojos positivos. Siempre va a traer un adelanto y una evolución para el espíritu. Nunca va a traer una involución. La que sigue. Y como nos dice Allan Kardec en su frase máxima, nacer, morir y renacer para progresar siempre, tal es la ley. Y con esto, bueno, me despido y quedo abierta a las preguntas y la dinámica que podamos tener. Muchísimas gracias, Sara,
porque nos has traído cuestiones muy interesantes y yo creo que también que podemos comprobar nosotros mismos observando a las personas conocidas, en nuestra propia familia, haciendo estos estudios, lógicamente, que nos trae Allan Kardec acerca de la reencarnación y, bueno, pues me llama mucho la atención la cuestión de las marcas de nacimiento. Yo particularmente tengo en la familia comprobado esto y me ha gustado que hablaras de ello porque dices, jo, lo veo, yo lo pienso, lo hemos comentado alguna vez, pero cuando esto está sustentado con estudios, ¿no? Y es algo realmente bonito porque bueno, pues también nos ayuda a comprender las situaciones de esa persona que ha reencarnado, lo que ha podido vivir, sus miedos, sus fobias bueno, pues todas las circunstancias como de cualquier otra persona, ¿no? Que tiene que afrontar en la nueva experiencia. Así que, bueno, te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Rosa. Bueno, yo quiero decir que yo he sido una persona muy católica. Y dentro del catolicismo no he encontrado la unión de la espiritualidad con la ciencia, que sí he encontrado en la doctrina espírita. Por eso es que, y algo muy importante que tiene la doctrina espírita, es que nosotros podemos cuestionar todo Claro. y que nosotros tenemos que dudar de todo y que nosotros podemos confirmar todo lo que a nosotros se nos ocurre, ¿no? O sea, no tenemos que tomar nada por hecho, o sea, porque, por ejemplo, en la doctrina musulmana, ellos no pueden cuestionar. Es más, si uno los pone a razonar, ellos es como que se sienten incómodos e inmediatamente salen de ese terreno porque están programados para no razonar y no cuestionar, lo mismo que la doctrina católica. Entonces, para mí la doctrina espírita ha sido un gran alivio, porque el poder cuestionar, el poder confirmar y el poder estudiar la espiritualidad desde la ciencia, solo lo he encontrado acá. Entonces, es por eso que muchas veces las charlas que yo doy van desde la ciencia uniendo a la espiritualidad. Porque también cuando uno habla con las personas comunes, cuando uno recorre los lugares, las personas comunes justamente te cuestionan eso. No, no queremos creencias, no queremos ilusiones, no, la reencarnación, nosotros en la doctrina espírita tenemos muchos libros, sobre todo el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, el libro Religión de los Espíritus, que nos habla del proceso de la reencarnación, el libro Los Mensajeros de André Luis, que nos habla en la Génesis de Allan Kardec, que nos habla del proceso de la reencarnación, pero no desde un punto de vista ilusorio, sino desde un punto de vista científico. Y eso, poder unirlo con los estudios de Jan Stevens o de Banerjee, para mí ha sido como un paño de calma, ¿no? En mi vida que buscaba respuestas. Muchas gracias, Sara. No sé si tenemos alguna pregunta. Vamos, Vaya, adelante. no, iba a decir que podemos abrir las cámaras, Sí, podemos abrir sí, las por fin. cámaras todos y participar de ello, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba, Sara, bueno, primero muchas gracias, lo primero. Muchísimas gracias por esta charla magnífica, porque creo que el tema de la reencarnación es muy importante, todos lo sabemos, ¿no? A partir de estas experiencias y de esta conciencia, ¿no? De que somos seres que reencarnamos, que vamos a volver a habitar muchas veces otros cuerpos en este mismo planeta posiblemente, se abre ahí una puerta, ¿no? A la conciencia muy grande, ¿no? Y al autocuidado y al cuidado de todo lo que nos rodea. ¿Cómo cuantificas tú, que eres doctora, que estás en el área de la medicina, que podría cambiar, por ejemplo, la ciencia médica si se contemplara la reencarnación como el origen muchas veces
enfermedades no solamente físicas, sino también mentales, psicológicas. ¿Cuál sería el impacto, Sara? Sí, cuando la medicina empieza a estudiar desde el punto de vista bio, psico, espiritual, realmente los cambios que se hacen son muy grandes, ¿sí? Pero ¿qué sucede? La mayor parte de las personas que estamos en la medicina somos grandes deudores y muchos de nosotros hemos tenido vidas, digamos, fuera de la espiritualidad y fuera de la moral en encarnaciones anteriores. Entonces, en esta encarnación nos cuesta realmente entender que hay una parte emocional y una que está íntimamente relacionada, porque recordemos que nosotros tenemos varios cuerpos y tenemos un cuerpo material, tenemos un cuerpo espiritual y el perispíritu, como nos enseña Allan Kardec, que une ambos cuerpos. Pero ¿qué sucede? El cuerpo mental está alojado en nuestro cuerpo espiritual, ¿sí? Entonces nuestras emociones van a ser un detonante que luego va a drenar hacia el cuerpo material. Y eso está muy bien descrito en el libro Mediunidad de Cura, donde nos hablan que justamente las broncas, la ira, por ejemplo, los rencores, los odios, que todas estas emociones que no sanamos y que no curamos a través de nuestra propia reforma íntima, van a drenar en forma de enfermedades al cuerpo material. ¿Por qué? Porque justamente la salud es un estado de armonía del alma, de un estado de armonía del cuerpo. Y esa armonía del cuerpo va a depender de la armonía del alma. Y la armonía del alma, como nos lo enseña la doctrina espírita, va a depender de seguir las enseñanzas de Jesús, que en su evangelio, yo siempre digo, no es solo un libro religioso, no, es un libro donde hay ciencia, donde hay psicología, donde hay sociología, donde hay química, donde hay magnetismo, donde hay física. O sea, entonces, si la medicina, si cada vez fuéramos más los médicos, en mi caso, la espiritualidad me dio un cachetazo porque tuve el episodio cercano a la muerte y me permitió ver desde el mundo espiritual todo el mundo material. Entonces ahí yo cambié mi vida y me convencí y bueno, y luego encontré la doctrina espírita. Pero si nosotros lográramos entender eso, que existe un cuerpo espiritual, que es donde realmente se forjan las enfermedades, entonces creo que las personas tendrían más alivio. Como estas personas que tienen la enfermedad de Aran-Duchenne, que yo he tenido la oportunidad de tener pacientes con esta enfermedad tan fea y hacerle entender a la familia de que esto es consecuencia. Ya, Claro. ya reparó a través de esta enfermedad, entonces eso realmente les da mucha paz. Al paciente le da mucha paz y le da mucha tranquilidad. Pero todavía la ciencia médica está en la parte material, no ha llegado a atravesar a la parte espiritual. Bueno, muchísimas gracias, querida Sara, por la magnífica conferencia que ha compartido con nosotros. Y yo creo que en especial nos quedamos con el aprendizaje de la necesidad de amar, ¿no? Creo que es la tarea fundamental, principal del ser humano. Bueno, excelente. Vamos a dar paso a nuestra querida compañera Marta porque quiere formularle una pregunta. Quería preguntar a Sara. Ella nos hablaba al principio de la conferencia sobre la relación entre las enfermedades, las marcas perespirituales, en el caso, por ejemplo, de los suicidas. Hablabas, por ejemplo, de quien toma veneno, quien ha tomado veneno, quien se ha muerto por asfixia. Esta este tipo de relación entre
entre el problema periespiritual pasado y el futuro, ¿es una regla exacta o influyen otros factores para la reencarnación? Bueno, querida Marta, como nosotros sabemos, eh, tanto en medicina como en la espiritualidad, 1 más 1 no es 2, ¿sí? Nunca las reglas acá son exactas y siempre influye el trabajo que hace el espíritu en sí mismo. Nos ha tocado el caso a nosotros en un centro espírita de un señor que era estudiante de la doctrina espírita y era un trabajador acérrimo que hacía caridad y que estaba en las charlas y que todo, y resulta que eh, tuvo un accidente y hubo que amputarle un dedo. Y eso a él le produjo como un crash, porque dice, ¿por qué si yo hago el bien, si yo esto, si yo aquello? Entonces la espiritualidad superior, la espiritualidad se manifiesta en una reunión medínica explicando de que en realidad el proyecto de reencarnacionista era que pierda todo el brazo. Pero gracias al trabajo en el bien, al trabajo de reforma íntima, a todo el trabajo de caridad que él había realizado, esa prueba, esa deuda, digamos, había ido convirtiéndose de tal manera de que solamente perdió un dedo, ¿sí? Entonces, nunca es exacto. Tampoco quiero decir que todas las personas que tienen qué sé yo, hipotiroidismo, o que tienen fibrosis quística, o que hayan sido suicidas en la encarnación anterior. No, porque todo va a depender del proyecto que traiga el espíritu a esta encarnación y de las pruebas que deba pasar para su evolución y su mejoramiento. Entonces, a veces no son consecuencias, sino que a veces no son expiaciones, a veces son pruebas. Y como Chico Xavier le preguntó una vez al espíritu de Manuel, eh, ¿cómo nos damos cuenta de que el espíritu está pasando una prueba o una expiación? Y él le contesta, porque el espíritu que trae este problema como expiación muchas veces se siente acongojado, porque justamente recuerda a qué se debe esto, ¿no? En cambio, el espíritu que pasa a la enfermedad, una amputación o algo como una prueba, es un espíritu que a pesar de esto lleva una alegría, lleva una actitud diferente en su vida, ¿sí? Entonces, no son reglas exactas, sí son ejemplos que nos pone Emmanuel en el libro Religión de los Espíritus. Muchas gracias, Marta y Sara. En el chat tenemos un agradecimiento de nuestra compañera Sofía Jacqueline Rubio, que dice: muchas gracias a la doctora Sara, me ha gustado mucho la conferencia, especialmente por el punto científico con el que trata este tema. Me ha parecido muy revelador saber que saber que a pesar de desencarnar a veces de forma temprana por causas ajenas a nosotros, queda dañado el perispíritu y reencarnamos también con ciertas enfermedades. Realmente yo pensaba que esta reparación solo era necesaria cuando el perispíritu quedaba dañado por nuestra culpa. Muchas gracias. No sé si quiere decir algo al respecto, doctora Sara. Sí, que a mí gracias por el comentario, porque me da pie para decir algo que a mí me impactó mucho cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Esto. Porque, claro, el episodio de Casi Muerte fue tan duro, tan duro, tan duro, que yo digo, esto tiene que tener una explicación científica. No puede ser que yo me haya imaginado todo esto, porque era muy real y aparte que yo confirmé después todo lo que vi. Entonces, hay un libro de Luis Sergio, el espíritu Luis Sergio, que se llama Déjame vivir, que es un libro que está en portugués, donde él nos habla lo triste que son las colonias de los abortados, porque justamente en esas colonias, como el espíritu, como nos lo explicó Allan Kardec
el espíritu empieza a unirse al cuerpo material desde la concepción, pero no está completamente unido. Entonces, en estas colonias, él describe espíritus deformes, partes niños, partes adultos, porque no han logrado terminar su proceso de concepción, ¿no? Porque han sido abortados. Y muchas veces también describe espíritus que llevan en su perispíritu las marcas de los instrumentos o del ácido con el cual han sido abortados, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me impactó muchísimo. Por eso es que después lo puse en el libro este aborto espiritual, porque justamente yo en esa época trabajaba en un hospital en el centro de Argentina, que es la ciudad de Córdoba, que es una ciudad universitaria y una ciudad donde el aborto legal era como una bandera, una gran bandera, ¿no? Y donde se hacían muchas marchas y donde se daban muchas conferencias y donde si vos eras médico y no estabas de acuerdo, justamente tenías algún tipo de punición. Y, y yo entendí que la gente necesita entender y necesita saber que existe algo más allá del mundo material y que esto que existe más allá del mundo material, que Jesús nos lo dice, Sócrates nos lo dice, Allan Kardec nos lo dice, tiene una comprobación científica. O sea, no son creencias, es ciencia. Entonces, justamente los invito a leer ese libro, Déjame vivir, de Luis Sergio. Es duro, pero nos abre mucho y nos aclara mucho de lo que sucede con estos niños. Muchísimas gracias, doctora Sara, y muchísimas gracias también a Sofía por preguntar. Yo quería formularle una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué consejos y herramientas podría recomendar tanto a las personas estudiosas del espiritismo como a las que acaban de tener un primer contacto con esa doctrina para tomar conciencia del sentido y de la importancia que tiene la reencarnación y desarrollar el ánimo necesario para superar las pruebas que a cada uno le corresponde? Ay, sí, yo creo que la reencarnación nos trae entender la reencarnación nos trae un gran alivio y también una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo hijos, necesito entender que yo soy la responsable de que esos hijos evolucionen, que sean personas de bien, que esos hijos adquieran los conocimientos religiosos, de que quizás no de religiosidad, pero sí de espiritualidad, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque mañana yo voy a reencarnar como hija de esos hijos que yo misma eduqué y voy a gozar o no de acuerdo a qué es lo que yo haya hecho. Una de las personas que nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Que se llama Atención Fraterna, donde recibimos personas que necesitan auxilio, ayuda emocional, y bueno, es un grupo de psicólogos, estoy yo que soy médica, y también hay gente que solamente que son ingenieros o amas de casa, pero que solamente tienen buena voluntad, porque como nos dice el André Luis en su libro Nuestro Hogar, para ayudar solamente nos hace falta tener amor en nuestro corazón y buena voluntad. Entonces, esta chica tuvo 5 intentos de suicidio y llega a este programa de atención fraterna nuestro, y dentro de este programa está la terapia de regresión. Y en la terapia de regresión se puede observar, ella pudo visualizar de que ella había sido una madre que no quería ser madre, entonces maltrataba a los hijos, no los educaba, no los alimentaba, y había educado niños con mucho rencor y con mucho odio. ¿Quiénes eran sus padres?
justamente sus hijos de la encarnación anterior. Entonces ella hoy entendía que todo lo que le había pasado en la infancia, que fue muy duro, era una consecuencia de la causa que ella misma había provocado en una encarnación anterior. Y eso le dio responsabilidad de su propia vida, no tener más intentos de suicidio. Actualmente es estudiante de la doctrina espírita, colabora en las actividades de caridad, etcétera, porque eso realmente te cambia tu vida, entender que hoy vos estás construyendo tu vida, tu próxima encarnación. Y también hay gente que quiere, ay, quiero saber qué fui la encarnación anterior. Y yo me acuerdo uno de los psiquiatras de este equipo, que es el doctor Jorge Sáez, dice, ¿para qué quieres saber? Si seguro fuiste peor de lo que sos ahora. ¿Por qué? Porque justamente siempre vamos evolucionando. Entonces nuestra vida anterior seguramente no ha sido del todo buena. Qué interesante, querida Sara. Muchísimas gracias por su respuesta. Voy a tomar nota de su consejo tan interesante porque seguramente que lo vamos a necesitar para afrontar próximas pruebas, ¿no? Todas las pruebas que tenemos por delante. Bueno, voy a pasar a Rosa que le quiere formular una pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quería comentar y a ver si me puedes ampliar, ¿no? Lo importante que sería en la medicina, desde luego, ¿no? Cuando encontramos un nacimiento, preguntar a los padres, preguntar por la familia. Solemos reencarnar dentro de los grupos familiares. Qué interesante sería que la medicina hiciera, ¿no? Ese análisis también. Sobre todo, pues si encontramos algún tipo de cuestión, pero a lo mejor, bueno, todavía no se ha presentado, pero se van a ir presentando, ¿no? Oye, igual que se vean los familiares encarnados, también, oye, ha habido en la familia, cuéntanos un poco la historia familiar. Te lo digo, doctora, porque yo, por ejemplo, tengo un familiar muy querido que falleció de cáncer de pulmón. Y bueno, pues esas informaciones espirituales que te llegan y cuando reencarne, pues ya sabes que puede reencarnar en los próximos años. Y yo siempre digo, va a entrar, tengo que estar muy atenta, muy atenta. Y siempre, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Les digo, cuando nazca un bebé, cuando vayáis a ir a ser papás y mamás, tener mucho cuidado con el tema del tabaco, mantener el ambiente limpio. ¿Podemos ayudar en esto? Porque una persona que ha muerto muy dañada, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, que ha estado ligada a un vicio grande, ¿no? En cuanto a eso, cuando nazca, inevitablemente algo tiene que traer, ¿no? Porque ha sido lo que le causó la muerte desde muy joven. Entonces podemos educar para un buen nacimiento, para una buena infancia, para un buen desenvolvimiento en la salud y en las costumbres de ese espíritu que vuelve a la vida, ¿no? Sí, sí, nosotros en nuestro centro espírita teníamos una médica, una doctora ginecóloga, y bueno, ahora ella ya está en el mundo espiritual, pero hacía un trabajo muy lindo con las embarazadas de toma de conciencia, Mm, de enviar eso. amor, porque justamente en el libro también Mediunidad de Cura figura que el pensamiento de la mamá, cómo influye en la formación de ese feto que se está formando, ¿no? Entonces ella hacía todo un trabajo previo al nacimiento con sus pacientes de meditación, de respiración consciente, de enviar amor, porque justamente eso hacía que estas pacientes lleguen mejor preparadas para Mm. la maternidad, mejor preparadas en el parto, ¿no? Y mejor preparadas para recibir ese ser que viene a reencarnar. Y, pero bueno, todavía somos pocos los médicos Ya. que estudiamos la doctrina espírita, y así que hay que seguir divulgando. Todos los que estudiamos la doctrina espírita no nos podemos quedar callados.
No, si tenemos una persona, vamos a visitar un enfermo, si tenemos un cumpleaños, si tenemos un velorio, tenemos que dar luz y hablar de lo que hemos aprendido, porque justamente esas semillitas son las que con el tiempo se van a ir formando, ¿no? Y van a ir haciendo que nuestro mundo evolucione y sea un poquito mejor. Nosotros yo tuve la oportunidad de trabajar con el programa Concafras, que es un programa que sale a la calle, ¿no? Y hace campañas y reparte señaladores, y a mí me daba como cosa, me parecía campaña política, digamos, no me gustaba. Pero mi idea cambió cuando en una de las campañas que se llama La vida continúa, que se hace el Día de los Difuntos, que es el 1 de noviembre, algo así, se hace en el cementerio. En una de esas campañas yo me acerco intuitivamente a un papá que venía con 2 hijos. La nena debe haber tenido 13 y el nene 8. Y les digo, buenos días, ¿me permite que les entregue un señalador que dice que la vida continúa después de la muerte? Y esto es ciencia, porque hay más de 1000 evidencias científicas que lo demuestran, y les entrego el señalador. La nena quedó helada y me abraza y se larga a llorar y me dice, gracias, gracias, gracias. Anoche justamente yo estuve pensando y orando de que yo quiero saber qué le pasó a mi mamá, dónde se fue mi mamá, si mi mamá sigue viva al lado mío, etc. Entonces ahí, cuando uno logra esa apertura, siempre los invitamos a que escuchen la charla que se da cada 15 minutos. Esa es la dinámica de la campaña. Entonces, sembrar este conocimiento, yo creo que realmente produce un cambio en nuestra sociedad. Sí, y nosotros dentro del espiritismo, estudiándolo a fondo, podemos aportar mucho y podemos decir, desde luego, por nuestra parte, que conocemos doctoras y doctores que nos preguntan y que están muy interesados en este tema. Entonces, por eso tenemos que también ser valientes y hablar y cuando, bueno, conversar sobre ello. Y podemos accionar mucho. Nosotros podemos accionar dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestros propios entornos y siempre trasladar desde nuestra preparación, nuestra posición social, desde donde sea, pero tenemos ese conocimiento espírita que es muy importante y además es algo que como estudiamos con responsabilidad, que tenemos interiorizado y que vivenciamos, pues tenemos, oye, autoridad moral para hablar con él desde la humildad, desde la honestidad, desde que tenemos mucho que aprender todavía, pero poner nuestro granito de arena socialmente, desde luego, claro, claro que sí. Pues muchas gracias, Sara. No sé si hay alguna pregunta, nuestra compañera Sara, adelante. De momento en el chat no tenemos más preguntas, pero yo me había preparado otra pregunta para, para trasladarle, querida Sara. ¿Qué cree que diferencia a las personas como Kardec, como León Denis o Amalia Domingo Soler del resto de las personas que no creen sino con lo que ven? Perdón, sino en lo que ven con los propios ojos físicos, en lo referente a la búsqueda del sentido de la vida y su comprensión posterior de la vida eterna. ¿Fue la aplicación práctica de su convicción lo que les convirtió en grandes maestros? Claro, porque justamente nosotros tenemos teoría y tenemos práctica, ¿no? Sin la práctica no logramos el conocimiento, ¿sí? Recordemos que para todo lo que se estudia en teoría, se practica y así podés decir que tenés conocimiento. Y justamente tanto Kardec, Amalia Domingo Soler, León Denis, han sido personas que han sido transgresoras y que no se han quedado, como nos dice Allan Kardec en el libro de los espíritus, en el materialismo, sino que han estudiado más allá y se han ido hacia el espiritualismo y justamente Allan Kardec ha sido una persona que ha
hecho y ha estudiado y ha puesto el método científico a la parte espiritual. Y eso es valiosísimo, eso es valiosísimo. Amalia Domingo Soler, justamente ella a través de su vida tan dura y ha logrado entender eh, a las personas y también buscarle una explicación a aquellas vidas que ella podía observar y que ella pensaba que era injusto, ¿no? Como por ejemplo el relato que tiene Amalia Domingo Soler de este mendigo que recorría las calles con un carrito y que ella le parecía que era muy injusto lo que había pasado con él. Y sin embargo, la espiritualidad superior le aclara quién había sido esta persona y por qué estaba pasando ahora esta prueba. Y entonces yo creo que son personas que han logrado salir del materialismo, entender que existe algo más allá de la vida, estudiarlo y confirmarlo. Y eso nos ha dejado a nosotros un legado maravilloso. Si nosotros leemos el libro de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban, que es un libro muy duro, pero que es un libro que necesario para entender la vida y entender la responsabilidad que tenemos nosotros en cada acto de nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Juan Pablo en el chat nos dice, buenas noches, gracias por tu conferencia. Las primeras comunidades cristianas eran reencarnacionistas. Con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, esta convicción, así como la mediunidad, eran perseguidas si no eran controladas por la Iglesia. Hoy, 16 siglos después, nos lamentamos que la ciencia no incluye la reencarnación como una verdad incuestionable. Una decisión del pasado afecta a las generaciones posteriores. Puesto que la sociedad de hoy puede ser la sociedad de entonces, ¿podemos hablar de una ley de causa y efecto colectiva? ¿Qué nos puede comentar, doctora Sara? Claro, recordemos que sí, es verdad, antes el cristianismo primitivo, ¿sí? Consideraba la reencarnación. Hasta el advenimiento de la esposa de Constantino, Teodosia, que bueno, que ella logró que se elimine el tema reencarnación de la doctrina cristiana. Pero también recordemos que toda esa época oscura que fue la Edad Media, fue programada, ¿sí? Y que fue también necesaria para todo el renacimiento que vino después, y eso nos lo explica el espíritu Miramés en el libro acerca de la biografía de Francisco de Asís, y donde ahí nos explica de que en esa época de la Edad Media se reencarnaron más de 200 espíritus que necesitaban que tenían mucha inferioridad, pero que necesitaban progresar y que se les estaba dando una oportunidad antes de enviarlos a mundos inferiores y que algunos lograron pasar y otros no lograron pasar. Y recuerden que cuando Francisco de Asís, en la época en esta época tan dura donde la Iglesia católica salía a matar a todos los cristianos, salían a matar a todos aquellos que no eran cristianos, en la época de la Inquisición, recordemos de que Francisco de Asís fue una luz en ese momento, y que con Francisco de Asís también reencarnaron muchos espíritus elevados para lograr ese antagonismo de luces y de sombras. Entonces, en el mundo siempre, siempre hay estas contraposiciones de luces y sombras y siempre hay estas cuestiones de karmas colectivos. Eso nos lo explica también Chico Xavier en el libro A Camino de la Luz, donde nos explica justamente de los karmas colectivos que sufren los pueblos, ¿no? Entonces, no sé si estaremos
sufriendo estos episodios de karma colectivo, pero sí sé que tenemos la oportunidad hoy con la ciencia, con la tecnología, con todo, de reparar si es que en aquel momento hemos ocultado esta luz. Muchas gracias, Sara. Em, ¿Nos avisarás cuando saques tu libro, cuando salga a la luz tu libro? Falta poquito, falta un mes, me ha llevado 5 años. El libro, ese libro, porque fue así, yo les cuento un poquito. Yo era médica que estaba a favor del aborto hasta que tuve el episodio de cercano a la muerte y pude sentir el frío de la muerte en mi cuerpo, sentir los pensamientos de los otros médicos que estaban reanimándome, dopamina, sangre, todo, porque sangraba y yo estaba en shock, no tenía presión y mi pulso era muy débil. Y yo veía todo, yo veía mi cuerpo y veía a los médicos trabajando y sentía lo que pensaban, sentía que uno decía, no, se va a morir, el otro decía, no, pero hay que salvarla, y así, ¿no? Entonces, eso fue un gran crash en mi vida. Yo creo que tuve un episodio de depresión que me duró más o menos 6 meses porque lloraba acordándome de ese episodio, hasta que decidí transformarlo en algo positivo y es estudiar esto. Luego de eso pasaron los años, empecé a estudiar los episodios cercanos a la muerte, encontré la doctrina espírita y llegó el momento en que 2 años antes de que se haga toda una campaña a favor del aborto en Argentina, 2 años antes, la espiritualidad superior avisó en Brasil y a la vez en un centro espírita de Argentina que se debía hacer charlas y se debía trabajar en defensa de la vida sin aborto. Entonces se creó la campaña en el 2015 en Brasil y luego se trasladó a Argentina. Cuando yo estaba en uno de los centros espíritas, en una reunión mediúnica, yo pude observar mi guía espiritual que se para frente mío y a través de otro medium me dice que era necesario que empecemos a trabajar en defensa de la vida sin aborto. Este libro no solo son las investigaciones científicas, sino son las historias que he ido recogiendo en todas las conferencias que di desde el norte de Argentina hasta Tierra del Fuego en el sur de Argentina, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias de personas que se han acercado, personas que se han largado. Era impresionante cómo en las conferencias las personas lloraban. Hay el caso de una abogada que de casualidad estaba justo en una de las charlas que di en la escuela y ella no dejaba de llorar. Y yo no entendía por qué, digo, qué sé yo, qué le pasará a esta mujer. Y era que ese día era viernes y el lunes ella tenía turno para hacer el aborto. Y esa bebé que nació se llama Alma, y bueno, y es estudiante de evangelización infantil ahora en el norte de Argentina. Entonces, estas experiencias, todas esas experiencias son las que están vertidas en el libro y las evidencias científicas que acabo de presentar. Qué bien, estaremos muy atentas. Bueno. Pues muchas gracias. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Si no, paso a Valle. Sara, muchísimas gracias. Gracias por todo lo expresado, por tu presencia, por hacernos estas reflexiones, por querer compartir con nosotros este fin de año. Te damos las gracias de verdad, de corazón.